Hola Jorge Castillo. Bueno, te queremos preguntar cómo fueron los 60s para ti. ¿Qué hacías? ¿Dónde vivías? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo era tu alrededor? ¿Qué música te gustaba? ¿Cuál era tu relación en esa época? Bueno, en esa época vivía yo aquí en Los Reyes, Coyoacán. Bueno, ya trabajaba para radio. Me gustaba el rock and roll, aunque ya por esas épocas empezaba a surgir la música de los Beatles, los peinados, la nueva forma de vestir, porque pues con el tiempo del rock and roll, Elvis Presley marcaba el peinadito con el copete, más rebeldes, para transportarse ya empezaba a haber dificultades y se empezaba el primer metro, que era de Observatorio a Pantitlán, ¿no? Más o menos. Don Jorge, cuéntenos un poquito acerca de la moda. Por ejemplo, en la mujer fue la minifalda, ¿no? Uh-huh. En los hombres más o menos, ¿qué usaban? Pues ya se empezó a usar el jean, los trajes muy pegados, el pantalón muy pegados y de tela así muy brillosa, el pelo largo, así el estilo de los Beatles. ¿Y qué grupos le gustaban de música, por ejemplo, en el rock? ¿O qué se escuchaba en la radio en esa época? En esa época, pues bueno, era la balada moderna. Aquí en español se escuchaba César Costa, Angélica María, los Tin Tops, los Hooligans, César Costa, Alberto Vázquez, la Sonora Santanera, Tropical, y bueno, las grandes orquestas como las que venían de Cuba, como la Sonora Matancera, la cantante Celia Cruz, y así. Don Jorge, usted tenía 19 años, ¿verdad? Más o menos. ¿A dónde iban los jóvenes en esa época? Normalmente a mí me gustaba ir al cine, obviamente, ¿no? Y procuraba buscar películas de tipo rebelde, porque en esa época era la época de los rebeldes sin causa. Entonces había películas con James Dean, que nos llamaba mucho la atención porque pues nos gustaba, queríamos ser como él, ¿no? Sí, ¿cómo eran los cines? No sé si se acuerda de los precios, cómo eran el ambiente. Bueno, había cines, que había luneta y había galería, y los domingos se aprovechaba porque daban tres películas por una sola función, con un solo precio. Me gustaba también ir a bailar, aunque me costó un poquito de trabajo. En aquel tiempo se hacían una especie de kermés en las vecindades de las colonias, y había determinados sitios donde ya los profesores hacían sábados y domingos tardeadas. Entonces ahí íbamos, inclusive de ahí salió en aquella época resortes, por ejemplo, ¿no? Que bailaban ese tipo de bailes y todo. Don Jorge, ¿cómo se sentía el ambiente en esa época aquí en la Ciudad de México? ¿Y cómo es la relación con los medios en ese ambiente? Por ejemplo, ¿qué periódicos había? ¿Qué noticias salían? ¿Cómo se enteraban ustedes de las noticias? Si era un ambiente inseguro, pesado, tranquilo. Pues era tranquilo, aunque pues como siempre había sus situaciones difíciles, ¿no? Con los trabajadores y todo. Era muy tranquila la ciudad, comparado con ahora, ¿no? Que pues no puede uno salir tranquilamente. Antes era más tranquilo, podía uno andar en la noche muy tranquilo. ¿Y usted qué escuchaba en la radio? ¿Veía la tele? ¿Leía periódicos, cómics?
Bueno, en la tele, yo de hecho ya trabajaba desde esa época en radio, entonces casi no veía tele. Me daba cuenta porque trabajaba en el medio y se escuchaba mucho la música para jóvenes, con los artistas que les acabo de mencionar, los bailables, la música de rock and roll, y surgía entonces la música de los Beatles, tuvo un pegue fenomenal. ¿En qué estación trabajaba? Yo trabajaba en XCDF 970. Pues de hecho, normalmente se trabajaba con un transmisor para hacer un enlace para que saliera la señal de AM. Tenemos el transmisor, lo prendíamos y hacía el enlace con la planta donde estaba la antena transmisora, ¿no? Y luego ya decidieron abrir la banda para que en un momento hubiera la manera de poner las estaciones de FM, y va surgiendo poco a poco, surgen los aparatos esos de tocadiscos grandes con AM, FM y tocadiscos, ¿no? Y los cambios también se me pasan. ¿Y de la tele? Los cambios del disco Ese empezaba, sí como fue el disco, el cambio. Del disco al cartucho, ¿no? Empezaron a verlo. Pero te digo, se me cuatrapé, no me acuerdo bien exactamente, pero estaban los acetatos, así más o menos, para música y para spots. Y había unos hasta este tamaño, ¿no? Estaba la grabadora de carrete abierto, que por cierto, recién entrado yo ahí a XCDF, la estación pertenecía a don Emilio Azcárraga Vilarrueta. Y en ese tiempo yo checaba ya en Televisa, porque la estación se la habían pasado a la parte de atrás de Televisa. Y me toca ver ahí una primera grabadora de alambre, que ya iban de salida, ya entraban los de poliéster, las cintas. Esos cambios fueron tremendos. Y ya después se vino todo, cartuchos, cassettes, minidiscs, DATs, todo. Pero fue violento los cambios. ¿Y cómo recuerda las Olimpiadas aquí en México en el año 68? Y las Olimpiadas, bueno, pues fue un poco difícil la situación, porque en esa época se da exactamente lo de los estudiantes. Se da unos meses antes, y yo trabajaba en Río de la Loza, atrás de Televisa, y cuando surge lo del problema de los estudiantes, se meten los soldados a las difusoras y pues nada más dejaban pasar noticias que ellos querían, y nosotros oíamos los balazos de la ciudadela que hubo en esa época. Lo de la Olimpiada pues fue muy bonita. Tuve esa oportunidad de ver un evento que pocas veces, por lo menos a mí, se me había dado. Muchas gracias, don Jorge. Ay, qué gracias a ustedes.